Imaynalla wawqiykuna panaykuna allillanchu. Napaykamusunki wawqiyki Gilbert Mamani Herrera yachachiq. Kunan p'unchay rimarimusunchik napaykunamanta. Runakuna tinkuspa naparikunkuraq riki rimarinankupaq. Kunanqa yacharisunchik naparikuykunamanta riki imayna nuqanchik runasimipi naparikunchik. Chaynan nispa qallarimusunchik. El día de hoy vamos a hablar acerca de los saludos. Napay kuna. Y vamos a, como siempre, identificar cuáles son los elementos intervinientes en el acto de saludo. Pero primero necesitamos identificar algunas características que componen el término saludos, ¿sí? Un poco para identificar, ¿ok? Entonces, acá vamos a identificar dos elementos. En este caso, nosotros tenemos en esta parte la palabra raíz, napay, ¿sí? Que es saludo, saludar, ¿sí? Que ahora está en infinitivo. Y tenemos su sufijo kuna. Este sufijo kuna es un sufijo pluralizador por excelencia, ¿sí? Entonces, esta parte siempre es útil recordar, sobre todo para poder, en este caso, utilizar en otra ocasión. Entonces, este sufijo es un sufijo pluralizador, ¿ok? Entonces, esta parte siempre es útil a recordar, pues, ¿no? Plural, ¿sí? Si tú quieres, en este caso, convertir cualquier sustantivo en plural, entonces lo más recomendable siempre es utilizar este sufijo kuna, ¿sí? Adicionado naturalmente a la palabra raíz o al nominal, napay, ¿sí? Saludo. Ok, habiendo hecho esta aclaración, vamos a continuar en este caso cuáles son los estilos y las formas como se saluda en quechua. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar que hay una pregunta, que es la pregunta de arranque para poder efectuar el saludo, como existe en el inglés y en el castellano, ¿no? Hola, o hola, ¿cómo estás? En inglés, hi, how are you? ¿Sí? Entonces, en el quechua existe allillanchu, es una pregunta, que está compuesta, bueno, por dos sufijos, ¿sí? Pero generalmente esta expresión, esta palabra es única, siempre lo vamos a encontrar como una palabra, un término compuesto, muy difícil a partir de esta que se pueda conjugar con otros sufijos más. Generalmente esta palabra va allin, que es una palabra raíz solo, pero hemos visto que existe, digamos, dos formas de escritura, permitidos y aceptadas, ¿no? Esta es la raíz. Una de las reglas en el quechua es que la raíz no tiene que sufrir modificaciones. No se puede producir ningún tipo de modificación, en este caso, a la palabra raíz, ¿sí? Entonces, pero en este caso particular, singular en este caso, sí se produce una modificación. Puede ser allin llachu puede ser, ¿sí? Es aceptado también, allin llachu, ¿sí? Digamos, desde el punto de vista gramatical debería ser así, ¿no? Pero vemos que no es así. Esta N, ¿dónde se va? Se va después de la L, por eso, allillanchu, ¿sí? Allillanchu. ¿Ok? Esto es con respecto a la estructura, ¿no? Que esta modificación solamente se produce, en este caso, con
esta palabra, ¿no? Este elemento, ¿sí? Donde la N cambia de lugar, ¿sí? Si tú lo pones así, se entiende. También es aceptado desde el punto de vista de la escritura, haciendo esa aclaración, ¿sí? Entonces vamos a volver a esta forma. Ahí está la palabra raíz. Ahí vamos a agregarle, en este caso, la ya. La ya es un sufijo que denota, ¿ya? Limitación, ¿sí? Es un sufijo limitativo, ¿no? Por ejemplo, dices paikunaya, warmikunaya, ¿sí? Solamente estamos limitándolos a ellos. Entonces, allinyachu, ese es un sufijo limitador que está refiriéndose exclusivamente al saludo, digamos al estado del estar bien, solo se refiere a eso, ¿sí? Warmikunaya dice, ¿no? Solamente a las mujeres, ¿ya? En este caso, allinyachu, solamente al estar, al sentido si está bien, solamente a eso se refiere. No quiero que me digas otras cosas más, solamente a eso, ¿ok? Y acá tenemos un sufijo, el otro sufijo, que es el sufijo interrogativo, ¿sí? Entonces, después de esta definición, vamos a ver de que estos elementos, cada uno tiene, digamos, su función, ¿sí? Entonces, acá tenemos un sufijo, ¿ya? Es un sufijo, y acá tenemos otro sufijo, vamos a definirlo y vamos a colocar acá, pues, ¿no? Este es un sufijo limitador, listo. Y este es otro sufijo, este sufijo interrogador, vamos a ver, interrogador. Ok, entonces encontramos estos dos sufijos que significa ¿cómo estás? ¿Sí? Es una pregunta con la que generalmente se inicia cualquier conversación, siempre empezando por el saludo. ¿Ok? Vamos acá. La respuesta acá es un poco distinta, ¿sí? Acá tenemos Alliyan, ¿sí? Alliyan, digamos la misma palabra hasta acá, ¿sí? Es, digamos, sí estoy bien, pero le agrega un nuevo elemento nuevo para nosotros, ¿sí? Desconocido hasta ahora, ¿sí? ¿Ya? El sufijo mi. Este sufijo mi, en este caso, es un sufijo atestiguativo de primera persona. Otros le dicen es un sufijo validador. ¿Sí? Entonces vamos a poner, es un atestiguativo. Es un sufijo atestiguativo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la función del atestiguativo? Este sufijo atestiguativo validador está indicando de que ella está bien, y ella, al indicar que está bien, está validando y está atestiguando que está bien. Hay otro sufijo, ¿ya? Que es el sufijo atestiguativo de segunda mano, que es la sí. Entonces, en los sufijos de segunda mano, por ejemplo, uno no tiene la certeza, ¿no? Porque alguien le ha dicho a esta persona, pero uno no es capaz de afirmar de que efectivamente está bien. Entonces, este sufijo mi significa de que ella puede atestiguar de que se encuentra en buen estado, ¿sí? Es un sufijo atestiguativo. Listo. Vamos a identificar otro elemento, dice. Alliyanmi, dicen. Otro, kashyandi, ¿ya? Ka, del verbo estar, ¿sí? Es un verbo. Vamos a ponerle acá más pequeño, ¿sí? Este es un verbo, ¿sí? Acá tenemos otro componente, ya,
este sha es un sufijo, listo, es un sufijo, digamos, de progreso, ¿no? Es un progresivo, en este caso, ¿no? Que indica de que se está desarrollando la acción, ya establece una duración, ¿no? De la actividad que todavía sigue, ¿no? Se encuentra, ¿no? Se encuentra en ese estado, ¿sí? Entonces, este es un sufijo, en este caso, durativo, ¿no? ¿Sí? Durativo, ¿no? Eso quiere decir que esta dura, o sea, durante ese tiempo, ¿no? Ni, en este caso, es este ni, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, este ni es un sufijo, ¿ya? De persona, de primera persona, ¿sí? Este es un pronombre personal, ¿no? Aplicado a un verbo, ¿no? Es digamos, una flexión para verbo, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Entonces primera persona, ¿sí? Primera persona lo vamos a poner. ¿Listo? Entonces se está refiriendo a ella misma. Entonces, como ustedes podrán observar, tenemos la pregunta ¿cómo estás? ¿Sí? Y la respuesta es estoy bien. ¿Sí? Dice Alliyan mi. Ella atestigua de que está bien, atestiguativo. Del verbo estar, ka, es un verbo, y sha es un progresivo o un durativo, en el cual dice ella se encuentra, o sea, en este periodo no es que se ha encontrado, ¿no? Actualmente se encuentra bien, ¿sí? Y lo afirma finalmente con el sufijo ni, que es un sufijo de primera persona para verbos. ¿Ok? Entonces, esta es, digamos, la estructura de un saludo, podríamos decir, de un saludo básico, inicializador en una conversación. Ok, vamos a seguir con el resto de, digamos, de los saludos. Ok, vamos acá. Acá hay otro aspecto también que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hay una característica particular en el quechua con respecto a ciertas palabras que solamente pueden ser utilizadas por parte de las mujeres y otras por parte de los hombres cuando nos referimos en este caso, al sustantivo de hermano. ¿Sí? Hermano. Entonces vamos a encontrar de que hermano para las mujeres es muy diferente que para los hombres, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, definir de manera más clara, ella, por ejemplo, listo, ella es mujer, ¿sí? La forma o la palabra que tiene que utilizar para referirse a su hermana es ñañay, ¿sí? Para referirse a su hermano es turay. Solamente puede referirse de esa forma a su hermana y a su hermano, ¿sí? Solamente siendo, en este caso, mujer. ¿Ok? Para el caso de los varones, el varón, en este caso, solamente puede decir, cuando se refiere a su hermana, panay, y cuando se refiere a su hermano
Waikei. Tener en cuenta esta característica expresión. Cuando yo digo Imainaya Waokeikuna Panaikuna o Waokei Panaikuna. Yo lo digo porque soy varón, pero no podría decir yo Imainaya Turañañaikuna, porque estos sustantivos ¿ya? No son aplicados para una expresión por parte de un varón, solamente pueden ser utilizados de manera exclusiva por una mujer. Igualmente estos. Entonces, cuando nosotros equivocadamente podemos pronunciar alguno de estos términos que no nos corresponde, entonces para la interpretación del quechua hablante podríamos decir de que se trata de una persona que no tiene claramente definido su orientación sexual. Entonces, los varones, si quieren referirse hermana, hermano, panay para hermana, guayquey para hermano. Las mujeres para hermana, ñañay, y los varones, las mujeres para hermano, turay. No puede utilizarse de otra manera. Si que se utiliza de otra manera, en este caso vamos a ser objeto probablemente de alguna burla o risa. ¿Ok? Listo. Entonces ya hemos aprendido esta definición. ¿Ya? De una mujer a una mujer, ñañay, hermana. De una mujer a un varón, turay, hermano. Ella no puede decir panay ni hueque. El varón sí puede decir a su hermana panay y a su hermano huoque. Ok. Hecha esta aclaración, ya que es una particularidad de este idioma del quechua, ya que muy raramente se puede ver en otro idioma. Vamos a continuar con estos saludos. Bueno, ya hemos visto qué cosa es napay kuna, ¿sí? Napay, raíz, más su pluralizador por excelencia, saludos. No es saludo, saludos, porque lo hemos agregado kuna. ¿Ok? Acá también hay otra manera de saludar. Si en el anterior hemos visto, ¿sí? En este anterior hemos visto alillancho, ¿sí? La pregunta. Acá también puedes hacer otra pregunta. Imainayan, ¿sí? ¿Sí? Imainayan. Y acá dice kashanki. Ka ya hemos analizado, es el verbo ser. ¿Ya? Sha es el durativo, el progresivo. ¿Sí? Sha. Y el anki es segunda persona. Ella está preguntando a la segunda persona. Por eso dice anki. Turay. Ella, como es mujer, sí puede decir a un varón turay. No puede decir waokei. ¿Sí? Solo es exclusividad de las mujeres. Y ella responde con el término que hemos analizado en la anterior diapositiva. Alillan, kashani. Ka, ser estar, progresivo, y responde que en la primera persona, él responde a sí mismo, yo estoy bien, ¿no? Como yo, ¿no? Panay, él sí dice panay, no puede decir ñañay, el varón no puede decir ñañay, tiene que decir panay, ¿no? Siguiendo, en este caso, estas reglas que habíamos ya establecido. Y él finalmente pregunta, kan. Entonces se preguntarán, kan, ¿qué es? Kan es el pronombre de sujeto de segunda persona. Ñoka, kan. Ñoka, kan. Yo, tú. Entonces, ella pregunta tú, kan, y acá hace, en este caso, uso de otro sufijo. ¿Ya? Que este sufijo, en este caso, para nosotros va a ser un sufijo nuevo. ¿Por qué? Porque es un sufijo, digamos que se puede interpretar como un sufijo de continuación, un sufijo de interrogación, ¿no? Y tú, ¿sí? Interroga, ¿no? Y tú. Entonces, este sufijo nos indica de que necesita y merece una respuesta a esta palabra, ¿sí? Kan y tú. ¿Sí? Entonces, este sufijo vamos a considerar lo que es un sufijo
de pregunta o es un hilativo, ¿sí? que nos permite en este caso hilar o continuar, ¿sí? Y ella responde ñoqa, ¿ya? Yo, y paz. Acá tenemos otro sufijo, paz. Este sufijo paz, ¿ya? En este caso es nuevo para nosotros. ¿Qué es lo que significa? En este caso vamos a ver de que el sufijo paz, ¿ya? Es un sufijo, vamos a ponerle acá, es un sufijo, estos son nuevos para nosotros. Cada vez que nosotros encontremos y yo encuentre un sufijo nuevo, voy a de todas maneras señalarlo qué tipo de sufijo es, ¿okay? Entonces, esto es un sufijo aditivo. Aditivo. Este sufijo aditivo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que si él se encuentra bien, ¿sí? Si él se encuentra bien, ella también se encuentra bien. Entonces se adiciona a ese estado de que se encuentran bien, ¿sí? No capas, ¿sí? Yo también. Entonces, yo también, es más o menos la traducción, ¿no? Yo también, ¿sí? Listo. Acá, un poco tratando de atender también este sufijo. Este es un sufijo que nos señala, es un sufijo más grande, es un sufijo continuador. Este sufijo continuador. Listo. Entonces vamos a tener estos nuevos dos sufijos en esta diapositiva. Ya conocemos a Lilian, también ya conocemos la parte de a Lilian ya conocemos bien, K, estar, ya, progresivo, ni, ¿sí? La flexión nominal de persona, en este caso para verbos, el verbo K, ser o estar, ¿no? Listo. Vamos a continuar, ¿ok? Después de hacer esta aclaración. Acá hay otra pregunta. Acá hay otra pregunta. Listo. Acá hay otra pregunta, dice Maimantan. ¿Sí? Acá vamos a... Listo. Mai. ¿Dónde? Man. Es otro sufijo. ¿Sí? Listo. Listo. Acá es el sufijo. Ok. Entonces, vamos a desglosar la palabra. Ok. Acá tenemos que este es, en este caso es un nominal, ¿sí? También este es un nominal, eso quiere decir que son palabras raíces. Y este elemento vamos a identificarlo. Vamos a identificarlo como un sufijo. Este es el sufijo en este caso es el sufijo hilativo, ¿sí? Así se llama, sufijo. Este es un sufijo, en este caso, hilativo. Ok. Este es el sufijo hilativo. O sea, te está diciendo en este caso, para continuar la conversación, ¿no? Este sufijo generalmente trabaja, es junto también con manta, ¿no?
que también es un sufijo como ablativo, ¿no? Ablativo, ¿sí? Ablativo. Cuando va junto con ta, también es ablativo, ¿sí? Entonces estamos hablando de dónde, ¿sí? Queremos que me digas de dónde eres, ¿sí? Con el ta más bien. Con el ta, digamos, se adiciona y nos va a permitir en este caso construir esta expresión. Construir esta expresión con el ta, ¿ya? Con el ta más, nos va a construir los dos, manta, que es un ablativo, ya no sería un hilativo, sino sería un hilativo ablativo también, pero más para estos fines de interpretación sería un ablativo. Esta es la N de tercera persona, ¿listo? Y con eso nos está preguntando, ¿no? Cuéntame, ¿ya? Cuéntame, en este caso, de dónde eres, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es ablativo, ¿no? En este caso sería, los dos juntos sería un ablativo. Listo, acá tenemos el verbo ser, estar o eres, ¿ya? Y acá tenemos la segunda persona, la flexión nominal que también ya les había explicado. Esto es segunda persona. En este caso, por ejemplo, ruani, ruanki, ¿sí? Entonces, obviamente, por preguntar a la segunda persona, en este caso está agregando el pronombre de segunda persona, porque con ese pronombre la pregunta le dirige a él, ¿sí? Y él responde, ñoka, tuti, es un nombre de un sustantivo, llakta, es un pueblo, es un, en este caso, nominal también, y nuevamente nos vamos a encontrar con este mismo manta, con el mismo manta, ¿no? Ese mismo manta también es un ablativo, ¿sí? Ambos son ablativos. Entonces él dice, ñoka tuti manta, tuti llaktamanta kani. Y acá vamos a encontrar nuevamente la raíz nominal de ka, y este ni, en este caso, que hemos visto en las anteriores explicaciones, este ni es primera persona. Entonces con él está afirmando que él, yo, ¿no? Por decir, yo soy del pueblo de Tuti, dice, ¿no? Nokan tuti llaktamanta kani. Y la pregunta, mai, o sea, ¿de dónde? De, manta es como de, ¿no? ¿De dónde eres? Kanki, ser, estar, ¿sí? Entonces, y él responde, ñoka tuti llaktamanta kani, ¿sí? Acá vamos a encontrarnos, también para terminar, kangri, kan, y en este caso, el continuativo, ri, como interrogativo, ¿sí? Y ella responde, ñoka, yo, en este caso, primera persona, Cosco, es un sustantivo de nombre de ciudad, llakta, pueblo, este es hilativo manta, nuevamente nos encontramos con este hilativo, ¿sí? Vamos conociendo más, este es, mejor dicho, ablativo, manta, y kani, también responde de la misma manera, ¿ok? Entonces, ka, ser, y le agrega la ni de primera persona, igual que en este caso que su respuesta también, mire, ni. Yo soy de la ciudad del Cusco. Él también responde, ¿no? Yo soy del pueblo de Tuti, ¿sí? Entonces nos encontramos con estas características interesantes, ¿no? Ya vamos un poco entendiendo cuál es la estructura y el uso de cada uno de estos recursos que son los sufijos, que van a cambiar el sentido, la orientación, la dirección, ya el modo, la forma, la persona, el tiempo de la expresión, ¿no? De la palabra raíz. Listo.
Vamos. Acá está un saludo ya de dónde vives, ¿no? Entonces, bueno, vamos acá. Mai. En este caso, ¿dónde? Pi es un... en este caso que vamos a encontrar dos. ¿Sí? Tilla. Listo. Ok. Vamos a desglosar el sentido real de estas, de esta palabra, de este morfema y su composición con sufijos. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar de que mai es donde, ¿ya? Es un nominal o raíz, o sea, es el corazón de la expresión, ¿ya? Y la dirección en este caso lo establecen los sufijos. En este caso pi, ¿ya? Vamos a encontrar pi, ya es un sufijo y vamos acá a agregarle. ¿Ya? Pi es un sufijo locativo. ¿Sí? En este caso es un sufijo locativo. Locativo. Ok. Esta M, ¿ya? Esta M es un sufijo atestiguativo, ya validador, de que en este caso desea saber desde la primera mano, ¿no? Desde la primera fuente, ¿no? Esa información. Entonces también lo hemos entendido con el sufijo, ya lo hemos tratado en la anterior diapositiva, ¿no? Es el atestiguativo, ¿sí? De primera mano. Listo, así se llama, atestiguativo de primera mano o fuente. ¿Ya? Acá vamos a encontrar otro término, tilla, vivir, ¿ya? Anki es en este caso la flexión de para verbos de segunda persona. ¿Por qué lo pone en segunda persona? Porque le está preguntando de una primera a una segunda persona. ¿Sí? Es una flexión de segunda persona. Es como decirle tú, ¿no? ¿Dónde vives? Tú. Algo así, ¿no? ¿Sí? No se señala en la oración la traducción, pero esa es la orientación. Entonces, ¿dónde? Este pi es un locativo que establece localización. Es decir, en este caso, Guasipi, en la casa. ¿Sí? Yachay Guasipi, en la escuela. ¿Ya? Pititapi, en el aula. ¿Ya? O Yachana Guasipi, o Yachana Guasi, en el aula. ¿Sí? Por ejemplo, Quijlupi, en la calle. ¿Sí? Establece localización en. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto acá el atestiguativo, acá le está pidiendo que él diga desde la primera fuente, ¿no? Tía, vivir, y Anki, la flexión de segunda persona. Ok. Seguimos. Ñoja, ya sabemos que es segunda, en este caso primera persona, disculpen. Primera persona. Ñoja. Listo. Arequipa, ya conocemos que es el nombre de una ciudad. Llacta es pueblo, ¿sí? Y acá utiliza un nominal, el mismo nominal que hemos visto acá, que es un nominal locativo, pi. Entonces, yo es en, ¿sí? Maipi, en. Llactapi, en pueblo, ¿sí? Tillani. Tilla, ya sabemos que es vivir. Ni, y siguen utilizándose, en este caso, utilizando la flexión de primera persona, ¿sí? Para verbos. Y preguntan, ¿no? Kangri, ¿y tú? ¿Sí? Y ella dice, Ñoca, Lima, Llacta, pueblo, en el pueblo, vivo. Tilla, vi, yo vivo, yo. Yo vivo en la ciudad de Lima. ¿Sí? Ñoca, yo, Lima, Llacta, pueblo, pi, en pueblo,
Tilla ni yo vivo, ¿no? Listo. Ok, continuamos. Ya a continuación vamos a encontrar diferentes actividades de reforzamiento, ¿sí? Para que se pueda desarrollar. Pero vamos a darle, digamos, la continuidad para completar estos aspectos que sí es necesario que nosotros podamos entender y utilizarlos, ¿no? Que son los saludos también. No solamente es cómo estás, ¿no? Imainaya, ¿ya? Ayiyancho, no. Acá también, si que queremos saludar con respecto al momento, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a encontrar alguien, es bien o buen, unchao, día, entonces buenos días. Bueno, en realidad esta traducción, alguien unchao, es decir que este día sea bueno. No está, digamos, acá como estamos leyendo en plural, ¿no? Pero en el caso del español, pues decimos buenos días generalmente por costumbres, ¿no? Porque debería decirse buen día, ¿no? Pero ya todos lo entendemos, ¿ya? Por contexto y, digamos, no hacemos esa distinción, ¿no? Entonces, alguien, bien, unchao, día, buenos días o buen día. Alguien, bien, suka, tarde, alguien suka. Hay otros que he escuchado que le dicen alguien chaupipunchay. No, bueno, eso es una expresión aceptada, ¿no? Y acá tenemos alguien tuta, ¿sí? Alguien tuta significa buenas noches. Tuta es noche. Y acá vamos a encontrar una definición de estos dos conceptos, tuta y chisi, ¿sí? Chisi es cuando el sol aún no se oculta, o sea, está en proceso, ¿ya? Chisiangñan, dice, ¿no? Ya está oscureciendo, ¿no? Ocultándose, ¿no? Tuta, chi. Tuta es cuando el sol ya se ha ocultado y estamos completamente en la parte de la noche como nosotros lo entendemos. Chisi podríamos entender de que es el atardecer, ¿sí? Ya es el oscurecer, en este caso, de la tarde. Entonces, bajo esta distinción, hay que definir, pues, chisi, ¿no? ¿Sí? Alguien chisi, también puede decir, ¿no? Pero se refiere específicamente a ese estado, ¿no? De que cuando el sol aún no se ha ocultado. Ok, entonces con estas expresiones ya podemos nosotros mismos construir nuestras oraciones, ¿no? Por ejemplo, acá ya se está utilizando, ¿no? Allin punchao, buenos días, tatay. Tatay, esta y en este caso también es otra flexión nominal, en este caso de primera persona, pero para sustantivos, no es para verbos, para sustantivos, ¿no? Dices wasi, ¿sí? Mi casa, warmi, mi mujer, ¿sí? Wawai o wawai, mi bebé. Entonces, como ustedes ven, es un posesivo de primera persona, o eso es una flexión de primera persona, ¿sí? Buenos días, papá, dice, ¿no? Allin punchau tatay, dice, ¿no? Entonces, buenos días, papá. Implícitamente está diciendo que se está refiriendo a su papá, ¿ya? Sí, pero en el quechua sí se aclara, ¿no? Cuando tú saludas a una persona, buenos días, papá, claro, implícitamente se entiende de que es tu papá, ¿sí? Ya te estás refiriendo a tu papá, ¿no? ¿Ok? Igualmente acá, allintuta mamay, buenas noches, mamá. ¿Sí? Allinpunchay guaguay, buenos días, hija. ¿Sí? Guagua es un término muy genérico. En este caso se utiliza a veces por un tema de afecto,
Una mamá que ve a su hijo de 40, 50 años le va a decir guaguay. Pasei camo y guaguay. Guaguay, te va a decir, ¿no? Entonces, no significa necesariamente que es un bebé, ¿no? Pero es una expresión de afecto, de emotividad, ¿no? Listo. Vamos acá. Allintuta guaguay, dice, ¿no? Buenas noches, hijo. Mamá. Ok, es, digamos, todo lo que corresponde al menos del saludo en quechua. Y esperemos que podamos seguir practicando para utilizar estas expresiones que son más recurrentes y comunes en el proceso del quechua. O sea, estas expresiones son las que se presentan en el inicio de una conversación y son las más comunes y utilizadas dentro del quechua. Muchísimas gracias.